¿Te has parado a pensar alguna vez en lo que le sucede a las almas que no están protegidas por la oración? La inquietud de Santa Teresa la despertó en un amanecer silencioso. El peso de una revelación la envolvió, una sensación de urgencia que la hizo temblar. Lo que vio en su alma fue un abismo de dolor y desesperación, algo que la haría llorar durante 3 días seguidos. Al filtrarse la luz de la mañana por la ventana, las sombras de su espíritu danzaron, reflejando una batalla invisible. Lo que estaba a punto de suceder la puso en alerta, como si se acercara una tormenta. El eco de los gritos de las almas perdidas resonó en su mente, una sinfonía de sufrimiento que no podía ignorar. Sabía que cada niño, cada hijo, era vulnerable a este oscuro destino a menos que alguien interviniera. La oración. Este era el único camino que podía romper las cadenas que ataban a las almas al sufrimiento eterno. Sin embargo, ¿cuántos padres se dedicaban realmente a esto? La duda la consumía. ¿Qué pasaría si no lograba despertar esta conciencia en las madres y los padres que la rodeaban? El pensamiento le provocó un escalofrío, como si un velo de tristeza la hubiera envuelto. Esa mañana, el ambiente estaba impregnado de una intensidad espiritual. El aroma a incienso flotaba en el aire, entrelazándose con las oraciones murmuradas. Santa Teresa permaneció de pie, con su manto místico ondeando sobre el frío suelo de piedra, mientras caminaba hacia un altar repleto de velas encendidas. Cada llama danzante representaba un alma, un niño que clamaba por protección, esperando la intervención de alguien que se preocupara por él. Se arrodilló, con la frente tocando el suelo, y comenzó a orar con fervor. Las palabras brotaban de sus labios como un torrente, un deseo ardiente de llegar a los corazones de los padres distraídos por las trivialidades de la vida. Señor, bendice a los niños, protégelos de la oscuridad que acecha. Que cada oración sea un escudo contra el mal. A medida que su oración se intensificaba, comenzaron a surgir visiones. Imágenes de niños, inocentes y vulnerables, flotaban ante ella. Algunos reían con alegría, mientras que otros observaban con una mezcla de miedo y desesperación. Cada rostro que aparecía era un recordatorio de lo que estaba en juego. La protección espiritual que estos niños necesitaban era real, y la responsabilidad recaía sobre los adultos que los rodeaban. El peso de la misión la oprimió, y comprendió que no podía estar sola en este viaje. Necesitaba inspirar a otros a levantarse, a unirse en oración. La batalla no era solo suya, sino de todos aquellos que comprendían la importancia de rescatar las almas perdidas. Si no rezas por tus hijos, ¿quién lo hará? Esta pregunta resonó en su mente, impulsándola a la acción, a convocar a una verdadera legión de intercesores. Con el corazón ardiendo de determinación, Santa Teresa se levantó. El sol comenzaba a iluminar el día, y ella sabía que su labor apenas comenzaba. El llamado se había hecho, y la lucha por la salvación de las almas de los niños estaba a punto de cobrar impulso. En la tenue luz del convento, la luz de las velas danzaba suavemente, proyectando sombras sobre las frías paredes de piedra. El olor a cera quemada se mezclaba con el delicado aroma de las flores frescas dispuestas alrededor del altar. Santa Teresa se arrodilló, con el corazón latiendo con fuerza mientras sus manos sostenían un rosario desgastado, cada cuenta un recordatorio de la incesante oración que dedicaba a la protección de los niños. El silencio era profundo, pero su mente estaba agitada. Mientras el murmullo de sus oraciones resonaba por el espacio sagrado, una extraña sensación comenzó a envolverla. Fue como si un velo se hubiera levantado, permitiendo que visiones penetraran en su conciencia. Vio, en medio de la oscuridad, las almas de los niños flotando, perdidos e indefensos. Los rostros le eran familiares,
pero la tristeza en sus ojos era algo que nunca antes había presenciado. Era un dolor que trascendía la comprensión, una angustia que la desgarraba profundamente. ¿Cómo puede haber oscuridad en un alma que se entrega tanto a Dios?, se preguntó, abrumada por la perplejidad. La imagen de los niños la atormentaba, y sintió una oleada de desesperación que le inundaba el pecho. La comprensión de que esas pequeñas almas estaban a merced de las fuerzas del mal la paralizaba. ¿Por qué los adultos no ven? ¿Por qué no interceden? La urgencia de sus preguntas la envolvía como un manto pesado. La confusión crecía en su interior. Recordó su propia infancia, llena de oraciones y la protección que sentía cuando su madre la envolvía en bendiciones. Dios mío, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué debo hacer? Era una súplica que brotaba de su alma, un clamor de respuestas en medio del tormento que la consumía. Miró las velas, la tenue luz parecía jugar con la oscuridad que la rodeaba. Si la oración es la única salida, ¿por qué no nos dedicamos más a ella? ¿Qué impide que nuestros corazones se vuelvan a ti? Mientras la confusión la envolvía, comenzó a comprender la gravedad de la situación. Los niños, inocentes y vulnerables, eran como flores marchitas, sin agua para sobrevivir. Y el agua, la vitalidad que necesitaban, era la oración. Oh, Señor, te lo suplico, no puedo llevar esta carga sola. Muéstrame cómo despertar el corazón de los padres. Que vean la importancia de orar por sus hijos. Se puso de pie, con la determinación latiendo por sus venas. Las visiones no eran solo un llamado, sino una responsabilidad colectiva. La batalla por la salvación de las almas pertenecía a todos los que comprendían la esencia del amor divino. Santa Teresa sentía que cada oración no pronunciada se convertía en una carga, una cadena que ataba a esas almas inocentes a la oscuridad. Que yo sea la voz que clama en el desierto, que inspire a otros a unirse a mí en esta causa. Que cada padre y madre que se cruce en mi camino sienta la urgencia de esta misión. La luz de la vela pareció brillar con mayor intensidad, como si la divinidad misma escuchara su clamor. El ambiente a su alrededor se iluminó y sintió una oleada de esperanza que inundaba su corazón. Señor, acepto este llamado. Muéstrame cómo actuar, cómo llevar este mensaje a cada hogar. Que las oraciones se multipliquen y que los niños encuentren refugio en tu luz. Con estas palabras, Santa Teresa se sintió renovada. La confusión que antes la dominaba se había transformado en claridad. Sabía que la lucha apenas comenzaba, pero estaba dispuesta a afrontar cualquier desafío que se le presentara. Proteger a los niños sería su misión sagrada, y no descansaría hasta que cada uno de ellos estuviera rodeado de amor y oración. Santa Teresa, sumida en el silencio y la reflexión, comenzó a comprender que la inquietud que la consumía no se limitaba al dolor de los niños abandonados. Una sombra más profunda se apoderó de su corazón al reconocer que, en su ferviente búsqueda de la protección de las almas, ella misma cargaba con una carga oculta, un defecto disfrazado de virtud. No sabía que adoraba a Dios con un corazón contaminado, susurró, con lágrimas en los ojos. La confesión que se formó en sus labios parecía el eco de una verdad que había ignorado durante mucho tiempo. Se había convencido de que su devoción y sus oraciones eran puras, pero ahora, a la luz de su propia introspección, se dio cuenta de que también estaba inmersa en prácticas que distorsionaban su verdadera misión. Al recordar los momentos en que se permitió enorgullecerse de su fe, Teresa vio cómo se había convertido en una especie de vanidad. La búsqueda de reconocimiento, por sutil que fuera, se infiltró en su camino espiritual. Me envanecí de mi propia justicia, se lamentó con la voz entrecortada. ¿Cómo pude permitir que el deseo de ser vista como la guardiana de los niños me alejara de la verdadera humildad?
Las preguntas la consumían, cada una como una espina en su corazón. ¿Qué es más importante, ser reconocida por los hombres o ser un verdadero instrumento de Dios? La dualidad entre el deseo de servir y la necesidad de aprobación la atormentaba. Comprendió que la oración, cuando se hacía para impresionar, se convertía en un acto vacío, una mera formalidad que no alcanzaba el cielo. La realidad de las almas que intentaba proteger se volvió aún más dolorosa al comprender que su propia hipocresía podía estar contribuyendo a la separación de estos niños de Dios. Si los hijos son un reflejo de sus padres, ¿qué ejemplo estoy dando? ¿Cómo puedo suplicar por sus almas si mi propia vida es una contradicción? La lucha interna se convirtió en un grito silencioso, una batalla que exigía reconocimiento y, sobre todo, transformación. Profundamente angustiada, Santa Teresa se arrodilló de nuevo, pero esta vez no solo para orar. Se entregó a un momento de verdadera vulnerabilidad, donde cada lágrima que caía representaba una liberación de la culpa y una búsqueda de redención. Señor, purifica mi corazón. Libérame de las ataduras de mi propia hipocresía. Deseo ser un canal de amor, no un obstáculo, para las almas que busco proteger. Al permitirse sentir este dolor, la valentía comenzó a brotar en su interior. Reconocer su propio pecado no fue un fin, sino un nuevo comienzo. Desde ese momento, decidió que no solo rezaría, sino que también buscaría vivir según sus enseñanzas. Si quiero que los padres se unan en oración, debo ser un ejemplo. Debo demostrar que la verdadera virtud no solo es visible, sino que se siente en el silencio del corazón. La determinación que crecía en su interior era palpable. Comprendió que el primer paso para cambiar el mundo que la rodeaba comenzaba con un cambio interior. Me despojaré del orgullo y del afán de reconocimiento. Me dedicaré a enseñar, a inspirar, a ser un reflejo de la gracia que anhelo ver en la vida de los niños y sus padres. Así, Santa Teresa resurgió, no como una mujer perfecta, sino como una persona en constante transformación. No puedo soportar la carga de ser la única protectora de las almas. Este es un llamado que debe resonar en cada corazón amoroso. Juntos, podemos construir un ejército de oración que no solo clame, sino que viva la compasión. Con un corazón renovado y una mente clara, decidió no permitir que la sombra de la hipocresía la dominara de nuevo. Cada oración no dicha, cada corazón no tocado, será una responsabilidad colectiva. Que yo sea el puente que lleve a las almas perdidas de regreso al refugio del amor de Dios. De esta manera, Santa Teresa caminó hacia la luz, comprometiéndose a ser una verdadera intercesora, no solo con palabras sino con acciones, inspirando a otros a unirse a su misión. La batalla por la salvación de las almas ahora no era solo suya, sino de todos los que estuvieran dispuestos a orar con un corazón puro y lleno de amor. ¿Te has parado a pensar alguna vez en lo que realmente significa orar por quienes amamos? En medio del ajetreo de la vida diaria, ¿te has preguntado alguna vez, ¿estoy haciendo lo suficiente? O quizás te reconoces en momentos en que tus oraciones parecen más un ritual que un verdadero clamor del corazón. Te encuentras ahí, de rodillas, pero con la mente divagando, buscando reconocimiento en lugar de una conexión genuina con Dios. ¿Cuántas veces, mientras rezas, te has sorprendido pensando en lo que los demás podrían pensar de ti? ¿Alguna vez has deseado que alguien viera tu dedicación o tu piedad? Es fácil convertir la oración en una plataforma para mostrar nuestra virtud. A menudo, nos importa más la imagen que proyectamos que la esencia de nuestra fe. Es hora de mirar hacia adentro y preguntarte, ¿estoy orando por mis hijos con la pura intención de protegerlos o estoy buscando inconscientemente un aplauso invisible? Vivimos en una sociedad dominada por las redes sociales. ¿Cuántas publicaciones has visto sobre oración,
fe y devoción, acompañadas de fotos que capturan momentos de espiritualidad. ¿No es esta una forma de buscar validación? En lugar de simplemente conectar con lo divino, muchos se vuelven esclavos de las apariencias, convirtiendo la oración en una forma de ganar seguidores, me gusta y aprobación. ¿Y en casa, cómo te comportas? ¿Has notado alguna vez la diferencia entre orar en familia y simplemente hacer lo que haces? Una madre se encontró una vez en un dilema. Siempre oraba con sus hijos, pero se preguntaba si realmente estaba conectando con ellos o simplemente seguía una costumbre. En lugar de un momento de unión espiritual, las oraciones se habían convertido en un ritual mecánico. ¿Te resonó esto? Es hora de ser completamente honesto contigo mismo. Quizás recuerdes una situación en la que, en lugar de orar con tus hijos, estabas distraído, pensando en tus preocupaciones o en lo que traería el día siguiente. En lugar de guiarlos en un momento de entrega, tu mente estaba en otra parte y perdiste la oportunidad de cultivar una relación más profunda y significativa con Dios y con ellos. Esta distracción podría ser una señal de que tu propia fe necesita renovarse. ¿Alguna vez te has encontrado orando por protección, pero al mismo tiempo viviendo una vida que contradice esa protección? Quizás oras para que tus hijos sean guiados por el buen camino, pero tus propias acciones y palabras hablan más fuerte. Es un desafío, ¿verdad? Mirar hacia adentro y darte cuenta de que, a menudo, el cambio debe comenzar dentro de nosotros mismos. Reflexiona sobre esto. ¿Has sido un ejemplo de lo que predicas? O, por el contrario, te has dejado llevar por una vida de apariencias, donde la oración es solo un accesorio? ¿Qué dice esto sobre tus prioridades? ¿Quieres que tus hijos tengan una fe sólida, pero te has parado a pensar si ellos ven esa fe vivida auténticamente en ti? Si la respuesta es no, quizás sea hora de reevaluar tus intenciones. La vida está llena de desafíos, y la presión social puede distraernos de la verdadera esencia de la oración. En lugar de buscar reconocimiento, ¿qué tal si buscamos un corazón sincero? En lugar de orar por tus hijos, esperando que sea una moneda de cambio, ¿qué tal orar con la pura intención de que encuentren su propio camino, su propia fe? La oración debe ser un acto de amor y entrega, no una búsqueda de validación. Al arrodillarte, hazlo con la intención de conectar con lo divino, despojarte de tus necesidades egoístas y de entregar verdaderamente tus anhelos a Dios. Reconoce que la salvación de las almas, especialmente la de tus hijos, es una responsabilidad colectiva y que tú tienes un papel fundamental en ella. Finalmente, pregúntate, ¿estoy dispuesto a cambiar? ¿Estoy listo para buscar una transformación interna que inspire no solo a mí, sino a todos los que me rodean? La respuesta a estas preguntas puede determinar el futuro espiritual de tus hijos y tu familia. Mira hacia adentro y haz tu parte, porque si no oras por tus hijos, les espera el infierno. Santa Teresa se levantó del suelo, sintiendo una nueva determinación en su corazón. Comprendió que el cambio que deseaba ver en los demás comenzaba por sí misma. Esto no es mío, es tuyo, Señor, se repetía, dejando que esas palabras resonaran en su mente. Con esta entrega, decidió que necesitaba establecer una práctica espiritual concreta, una rutina que la ayudara a profundizar su conexión con Dios y la verdadera esencia de la oración. Primero, comenzó a reservar un momento cada mañana antes del amanecer para la meditación en silencio. Durante esos preciosos minutos, se sentaba en un rincón de su casa, con las manos juntas en oración. Te entrego mi vida, Señor, decía en voz baja, permitiendo que su mente se calmara y su espíritu se elevara. Esta práctica no era solo un ritual, sino una búsqueda genuina de una conexión más profunda. Se comprometió a ser honesta y vulnerable en sus conversaciones con Dios.
Santa Teresa comenzó entonces a escribir en un diario espiritual. Mis preocupaciones no son mías, son tuyas, Señor, escribió. En este diario, registró no solo sus oraciones, sino también sus dudas, sus luchas y sus victorias. Esta práctica la ayudó a reflexionar sobre su crecimiento espiritual e identificar áreas que necesitaban más atención y compromiso. Cada página es un paso hacia la transformación, pensó, sintiendo la ligereza de compartir sus cargas. También comenzó a interceder más activamente por todos los niños que se cruzaban en su camino. Si no oramos por nuestros hijos, les espera el infierno, repetía como un mantra, recordándose la importancia de cada oración. Con esto en mente, decidió reunir a la comunidad, animando a otros a unirse en oración por los niños. Juntos, podemos cambiar su destino, proclamó en una reunión. Esta idea de comunidad la inspiró a actuar, a convertirse no solo en intercesora, sino en líder espiritual. Para aplicar estas prácticas en su propia vida, Santa Teresa animó a todos a encontrar un espacio sagrado, aunque fuera un simple rincón de la casa, donde pudieran conectar con Dios. Tómense un tiempo para la reflexión, sin distracciones, sugirió. También animó a llevar un diario espiritual, donde cada uno pudiera registrar sus oraciones y experiencias. Anota tus luchas y victorias, y observa cómo Dios obra en tu vida, dijo, reforzando la importancia del autoanálisis. Además, propuso la formación de grupos de oración. Cuando oramos juntos, nuestro poder se multiplica, enfatizó. La idea era que cada persona aportara sus preocupaciones, esperanzas e intenciones, creando una red de apoyo espiritual. La intercesión es un don que podemos ofrecernos mutuamente, recordó, compartiendo su convicción de que la fe se fortalece en la comunión. Finalmente, Santa Teresa enfatizó la importancia de la entrega. Este no es mi camino, es el tuyo, Señor, decía cada vez que sentía el peso de las responsabilidades sobre sus hombros. Esta frase se convirtió en un recordatorio constante de que la transformación y la salvación de las almas estaban en manos de Dios. Animó a todos a confiar en las promesas divinas, a liberarse del orgullo y a abrazar la humildad. La verdadera oración es un acto de amor y entrega, enfatizó. A través de estas prácticas, Santa Teresa se convirtió en un faro de esperanza e inspiración para quienes la rodeaban. Su vida comenzó a reflejar la verdadera esencia de la oración y la fe, demostrando que la transformación comienza de adentro hacia afuera, y que al entregar nuestras preocupaciones a Dios, encontramos la paz y la fuerza necesarias para guiar a otros hacia la luz. Santa Teresa sentía que su camino espiritual apenas comenzaba. Cada día, tras sus oraciones y meditaciones, descubría nuevas facetas de sí misma, y la purificación que tanto anhelaba parecía un camino sin fin. Con cada reflexión, emergía una nueva verdad, revelando que incluso sus mejores intenciones podían estar inmersas en sutiles sombras. Una mañana, mientras escribía en su diario, una frase resonó en su mente: hasta ahora, me he buscado a mí misma, incluso cuando creía buscarte a ti. Reconocer este autoengaño la golpeó como una ola, y se dio cuenta de cuánto su búsqueda de la santidad estaba entrelazada con el orgullo. Era fácil perderse en una imagen de devoción, en una fachada de fe, mientras que, en el fondo, el deseo de reconocimiento y validación la consumía. Empezó a comprender que la pureza de corazón no consistía solo en evitar el pecado, sino en despojarse de todas las motivaciones impuras que pudieran acechar tras sus acciones. Cada acto de intercesión por los niños, cada invitación a la comunidad a unirse en oración, podía ser una forma de elevarse, una forma de sentirse superior a los demás. Esta revelación la hizo cuestionar sus verdaderas intenciones. ¿Buscaba realmente la salvación de los demás o simplemente alimentaba su ego espiritual? Con esta nueva revelación,
Santa Teresa decidió que necesitaba enfrentar sus miedos, el miedo a no ser suficiente, a no poder marcar la diferencia, a fracasar en su misión. Con cada oración, se encontraba luchando con estas inseguridades. ¿Qué quería realmente? ¿Buscaba solo la aprobación de Dios o una conexión genuina con Él? Esta duda la llevó a un nuevo nivel de entrega. Comenzó a orar no solo por sus hijos y la comunidad, sino también a reconocer sus debilidades y a pedir perdón por su búsqueda egoísta. La humildad se convirtió en un tema central en sus prácticas espirituales. Santa Teresa recordaba las palabras de un hombre sabio que decía que la verdadera grandeza reside en el servicio. Cada vez que se arrodillaba, no solo en oración sino también en acción, ayudando a los necesitados, sentía que un peso se disolvía. El orgullo y el miedo comenzaron a dar paso a una confianza serena, la que nace de la entrega total a Dios. Empezó a reunirse con las madres de la comunidad, compartiendo sus experiencias y animándolas a abrir sus corazones. Cuando oramos por nuestros hijos, también debemos orar por nosotras mismas. Necesitamos liberarnos de nuestras ataduras, del miedo y el orgullo, para poder ser verdaderamente útiles a Dios. Estas palabras resonaron en cada una de ellas, y poco a poco, la comunidad comenzó a transformarse en un espacio de vulnerabilidad y apoyo mutuo. Santa Teresa comprendió que la purificación nunca terminaría. Siempre había nuevas verdades por revelar, nuevas áreas de su vida que necesitaban luz. Empezó a aceptar que cada nueva capa de suciedad que emergía no era señal de fracaso, sino una oportunidad de crecimiento. Con cada oración, cada acto de amor, se acercaba a la esencia de lo que significa ser verdaderamente libre. Su vida se convirtió en un testimonio de que la búsqueda de la santidad es un camino continuo. No se trataba solo de alcanzar un estado de pureza, sino de comprender que la verdadera transformación ocurre en la lucha diaria con nuestras debilidades. Cada día, Santa Teresa se levantaba y se arrodillaba de nuevo, no solo para pedir perdón, sino para celebrar su camino, por desafiante que fuera. En sus momentos de meditación, solía reflexionar sobre la importancia de reconocer la propia humanidad. Soy débil, pero es en la debilidad donde encuentro mi fuerza en ti. Esta afirmación se convirtió en su mantra, un recordatorio constante de que, si bien la purificación era un proceso interminable, la entrega y la confianza en Dios eran lo que realmente la sostenía. Así, Santa Teresa continuó su camino, no con la expectativa de un destino final, sino con la certeza de que cada paso, por pequeño que fuera, era parte esencial de su evolución espiritual. Cada día, se convertía en una luz más brillante en su comunidad, un faro de esperanza que reflejaba la verdadera esencia de la oración, un acto de amor que nunca termina. Mientras Santa Teresa contemplaba la comunidad que había ayudado a construir, una oleada de emociones la invadió. Los niños, con sus rostros llenos de esperanza, eran un reflejo de lo que ella misma había luchado por encontrar en su interior. Recordó cuántas veces había rezado con la intención de ayudar, pero en el fondo, su corazón cargaba con un peso de orgullo y autoengaño. El dolor de la verdad la golpeó como un torrente, y comprendió que la verdadera entrega comenzaba por renunciar a todo lo que la frenaba. Si no rezas por tus hijos, les espera el infierno, se susurró a sí misma, pero ahora comprendía que esta oración no era solo una súplica, sino un llamado a la entrega total. Una invitación a despojarse de todas las máscaras, de todos los miedos que la aprisionaban. La vida es una lucha constante entre lo fácil y lo correcto, y sabía que la verdadera transformación solo podía ocurrir cuando se permitía ser vulnerable. Hoy renuncio a todo lo que me impide entregar mi corazón a Dios, declaró con voz firme pero llena de emoción. Entrego mis debilidades, mis inseguridades e incluso lo que consideraba bueno, si me aleja de la plenitud del amor que Él ofrece.
Un profundo silencio invadió la sala mientras la comunidad la escuchaba, absorbiendo cada palabra como si fueran semillas de esperanza. Nuestro camino espiritual no está lleno de glorias instantáneas, sino de decisiones diarias para dejar atrás lo que ya no nos sirve. Es una invitación a la purificación, una oportunidad de crecimiento que debemos abrazar con gratitud. Miró a su alrededor, a los ojos de cada persona presente, y se dio cuenta de que no estaba sola en este camino. Si tú también sientes que tu alma necesita esta purificación, te invito a unirte a mí. Oremos juntos. Entreguémonos. Abramos nuestros corazones. Señor, quítame incluso lo bueno, si me impide darte todo. Que mi entrega sea total y verdadera. Que sea un canal de tu amor y tu luz. La oración resonó en un sentimiento de unidad y entrega entre todos. Cada persona presente sintió el poder de la vulnerabilidad, el poder de la renuncia, el poder del amor. Continuó, con la voz entrecortada por la emoción, este no es solo mi viaje, sino el nuestro. Cada paso que damos hacia la entrega nos acerca más los unos a los otros y a Dios. Apoyémonos, animémonos mutuamente, porque juntos somos más fuertes. Oremos no solo por nuestros hijos, sino también por nosotros mismos, por nuestras debilidades y por todo lo que aún nos queda por aprender. Si quieres compartir tu propio viaje, o si sientes que este mensaje te conmovió, te invito a dejar un comentario. Creemos juntos un espacio de apoyo y amor. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, para que podamos continuar este viaje juntos. Tu participación es esencial para que esta luz se extienda aún más. Recuerda, la verdadera transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, y cada uno de nosotros tiene un papel en esta historia. Que abracemos nuestras debilidades y las transformemos en oportunidades de crecimiento. Que seamos el cambio que deseamos ver, no solo para nosotros, sino para las generaciones venideras. Amén. La sala quedó en silencio, pero la energía era palpable. Una nueva esperanza floreció y la entrega se había convertido en una semilla, lista para germinar en cada corazón presente.